Lo prometido es deuda. Aquí tienes la parte 2 del episodio de D4, análisis de causa raíz. Que lo disfrutes. 810 Secrets Radio. Gracias por tu tiempo. Lo que sigue es, en ese lapso de tiempo donde estás viendo ese cambio de proceso, en tu proceso, identificar las potenciales causas de este cambio. Las potenciales causas de por qué pasó, es decir, la ocurrencia. Las potenciales causas de por qué no se detectó, no detección, y las potenciales causas de por qué tu sistema no previamente te avisó que potencialmente podía suceder esto, ¿no? Entonces, te pondré un ejemplo. Te debes de mandarle las piezas de 10 centímetros a tu cliente y en esa ventana que identificas de cambio en tu proceso te das cuenta que se te rompió un herramental. Lo ves en los registros de mantenimiento, dice ahí cambio de herramental porque se rompió, ¿ok? Entonces sabes que si no tienes una pieza en las dimensiones adecuadas es porque se rompió el herramental. Por eso no se maquinó, no tienes una pieza en las dimensiones que deberías de tener. Esa es como ocurrencia, ¿por qué pasó? Entonces viene la no detección. ¿Por qué cuando se rompió aún así esa pieza incompleta o mal maquinada llegó a enviarse al cliente? ¿Por qué? Y en tu investigación puedes darte cuenta que en ese tiempo también la inspección que tenías ya definida de revisar las alturas, te das cuenta que el operador que lo hacía estaba enfermo y no fue, y por X o Y razón no tenías tú un reemplazo para ponerlo ahí a que revisara las piezas. Entonces te das cuenta que en esa ventana de tiempo también no tenías una inspección, perdón. Y finalmente es porque tu sistema no te previno. En alguna parte de tu sistema, el aviso de que el operador estaba enfermo y había ahí nadie inspeccionando las piezas, no hay un registro, no hay los líderes de producción no se pusieron a revisar cuántas personas habían asistido ese día o alguien no tomó en cuenta algún documento, algún checklist, algo en tu sistema documentación no está registrado que esa persona faltó. Entonces nadie se dio cuenta que faltaba alguien ahí. Estoy exagerando, lo sé, pero es para hacerte entender el concepto. Entonces, una vez que tengas identificadas estas potenciales causas del cambio en tu proceso y teniendo ya en tu mente por qué ocurrió, por qué no lo detectaste y por qué tu sistema no te previno, tienes que asegurarte que estas causas que encontraste sean congruentes con D2, como te pongo aquí. Debes de asegurar que sean congruentes con D2 y con el es no es, con el ejercicio es no es que hiciste en D2. Porque no puedes, por ejemplo, si me dices la pieza de 10 centímetros, yo la fabrico solamente en la línea 1. Ok. En D2, haciendo tu es no es, sabes que la pieza es de D1, es de línea 1, perdón. Y en tus otras líneas, línea 2 y línea 3, no es, en tu ejercicio de es no es, en línea 2 y en línea 3 no es, porque en esas líneas no haces ese producto, tan simple como eso. Entonces tienes bien definido que es en línea 1. Entonces, si en tu identificación de causas potenciales me dices que ocurrió porque se rompió el herramental, pero me dices que es en la línea 3, no tiene ninguna congruencia con el evento en sí. El hecho de que un herramental se haya roto en línea 2, en línea 3, no tiene nada que ver con el problema que tenemos actualmente, porque sucedió en una pieza de línea 1. Entonces no existe esa congruencia. Tienes que tener mucho cuidado en que las causas potenciales que detectaste sean congruentes con tu descripción del problema, con lo que tienes en D2. ¿Sí? De nuevo, para evitar estar gastando recursos en una investigación que no va a agregar ningún tipo de valor. Y finalmente tengo yo aquí una nota: agota todas tus opciones antes de responsabilizar al operador. No tienes idea, arriba del 70% de los 8 días de verdad le echan la culpa al operador.
Es que el operador está distraído, es que el operador no le echó ganas, es que el operador lo dejó pasar sin darse cuenta. Eso que sea tu último recurso, yo no estoy para nada de acuerdo en que responsabilicen al operador, porque para mí algo en tu sistema permitió que él estuviera distraído o no pusiera atención. Por ejemplo, hay empresas que en sus líneas de producción los dejan tener bocadillos, o los dejan comer en la línea, o les dejan tener música, o les dejan usar audífonos. Obviamente, si estás escuchando música en tus audífonos y hay una canción que te gusta demasiado y la estás escuchando en ese momento, te puedes distraer de lo que estás haciendo con las manos. Tu cerebro se ocupa en la canción y aunque tengas mucha experiencia, algo puedes hacer mal con tus manos. Entonces, tu sistema, el dejarlos usar audífonos, promueve la distracción del operador. Entonces, sí, es verdad, el error humano existe y el operador se puede equivocar, sí. Sin embargo, el sistema permite al operador equivocarse. Antes de echarle la culpa al operador, asegúrate que todo tu sistema está limpio de responsabilidades. Agota todas tus opciones antes de responsabilizar al operador. Pasamos al siguiente punto. Entonces ya tienes identificado el cambio en el proceso. Ya tienes identificado el cambio de proceso, tienes identificado qué es diferente en tu proceso, tienes identificado las potenciales causas de por qué ocurrió, por qué no lo detectaste y por qué no lo previste. Entonces sigue identificar las causas más probables. Entonces supongamos que si la pieza es de línea 1, si la pieza tiene una altura que no debe y si se rompió el herramental en la línea 1. Todo es congruente. Entonces ahora te toca identificar por qué se rompió ese herramental. Normalmente se utilizan dos metodologías, el método de 5 porqués o 5 whys y el diagrama de Ishikawa. Pienso hacer en episodios posteriores un episodio para cada uno de ellos y explicártelo a detalle. Sin embargo, si el día de hoy no tienes conocimiento de qué es cada uno de ellos, métete a internet, haz una búsqueda en Google, método 5 porqués, diagrama de Ishikawa y hay infinidad de documentos, infinidad de información que puedes usar para aprender los métodos, para darte una idea de qué es, ¿no? Entonces usas el 5 porqués o el diagrama de Ishikawa para llegar exactamente a la causa raíz del problema. Si tienes ya identificada una causa potencial que es el que se te rompió el herramental, ahora toca entender exactamente por qué se rompió. Si usas el método de los 5 porqués, tengo un herramental roto, ok, ¿por qué tienes un herramental roto? Tengo un herramental roto porque pasó A, ok, ¿por qué pasó A? Ok, A pasó porque X y Y no estaban funcionando, ok. La siguiente pregunta es ¿por qué X y Y no estaban funcionando? Ok, X y Y no funcionaron porque el color verde y el amarillo estaban apagados. Ok, ¿por qué estaban apagados el color verde y el amarillo? Y así te vas, de por qué, en por qué, en por qué, en por qué, hasta un punto en donde ya no sea muy fácil identificar el por qué, entonces te detienes. Normalmente la metodología el estándar de las empresas es hacerlo 5 veces. Pregúntate mínimo 5 veces por qué pasó. No quiere decir que no te puedas preguntar 6 o 7 veces y lo puedes hacer. Y tampoco estás limitado a que si te preguntas 2 veces o 3 veces y estás seguro que ya diste con la causa raíz y no hay más para dónde investigar, también te puedes detener en eso. No está limitado a que exactamente sean 5 veces las que te preguntes porque no para nada. Y la otra es usando el diagrama de Ishikawa, que no es otra cosa más que una lluvia de ideas. Entonces, haciendo una lluvia de ideas con el equipo, oigan, ¿por qué se rompió el herramental? Cada uno de ellos empieza a dar una idea diferente de por qué pudo haber sucedido. Y la intención es, porque puedes llegar a tener muchas ideas, en equipo democráticamente seleccionar las 3 que consideran más responsables y decir sobre estas 3 hacemos la investigación, seleccionas las 3 que son y sobre esas 3 empiezas a trabajar. Entonces eso es identificar la causa más probable, en otras palabras, llegar exactamente a la causa raíz de esa causa potencial que identificaste. Y finalmente viene
lo que es verificar las causas más probables. Es decir, en tu 5 por qué ya llegaste a tu último por qué, o en tu diagrama de Ishikawa ya tienes identificadas las 2 o 3 más probables. Hay que verificar ahora esas. Es decir, ponlas a prueba. No lo dejes solamente en una teoría. Si tú identificaste en tu 5 por qué que la causa es porque el color verde y el color rojo no estaban prendidos, entonces ve y apaga el color verde y el color rojo, apágalos y revisa si es verdad que el proceso está teniendo el mismo cambio que observaste. Verifica que realmente al hacer eso, las piezas no están con la dimensión que habías, no tienen la dimensión correcta. O haz eso, identifica si realmente el herramental se está rompiendo. Entonces, tienes que verificar las causas más probables que identificaste en el 5 porqués y en el Ishikawa. Es decir, reproduce el problema, apaga y prende el problema. Dices que es apaga y prende el problema. Después viene cuándo. ¿Cuándo haces D4? Es muy obvio, después de D2 y después de D3. Obviamente, si sigues los pasos sistemáticamente del 8D, el 4 va después del 3 y obviamente va después del 2. Es muy lógico. Lo pongo así porque es muy importante, de nuevo, tener en cuenta que D2 es vital. Si D2 está correctamente identificado, el problema está descrito a detalle perfectamente, quiere decir que los esfuerzos que hagas a partir de ahí no serán en vano. Y adicionalmente, D3, para que te dé tiempo de hacer una investigación. No todas las investigaciones son a corto plazo. Hay investigaciones que pueden durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, más. Entonces, con una correcta D3, tendrás mucho tiempo para trabajar con tranquilidad en D4. Por eso es que los pongo como, aunque es muy lógico que siguen después de, que D4 sigue después de D2 y de D3, pero quiero decirte por qué. Para no desperdiciar recursos y para tener una tranquilidad de investigación. ¿Dónde aplicas D4? En donde sucede el cambio, el problema en tu proceso, ¿sí? Si tu problema son piezas de dimensión menor a la que deberías de estar enviando, comienzas a aplicar D4 en esa parte del proceso, en donde tienes que hacer la pieza que tenga esa dimensión, en donde precisamente estás viendo que tienes un cambio en el proceso. Es ahí donde debes de estar aplicando D4. Y finalmente, ¿por qué? ¿Por qué D4? D4 lo haces para entender por qué ocurrió, por qué no te diste cuenta de ese problema antes de enviárselo a tu cliente y por qué no tu sistema te avisó que posiblemente eso podía pasar. Por eso es que haces D4. Eso es todo por D4. Fue un episodio muy largo, por eso lo dividí en dos partes. Es mucha información, lo sé. Algunos de los puntos que aquí di muy general, muy amplio, voy a hacer un episodio para cada uno de ellos. Por ejemplo, lo del Ishikawa, lo del diagrama, lo de los 5 porqués, un episodio para cada uno. Y de esta manera puedo entrar más a detalle particularmente en cada uno de esos puntos y evitar bombardearte con tanta información. Muchísimas gracias. Esto es 8D Secrets Radio. Nos escuchamos hasta la próxima. Recuerda que estás solo a un problema de lograrlo. Hasta luego.